Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a las jornadas virtuales de Instituto PACS. Vamos a hablar ahora del ciclo técnico superior en atención a personas en situación de dependencia y estáis viendo en vuestras pantallas a las profesoras Amparo Sánchez y Rosana Domingo. Mi nombre es Maite Barberá, trabajo en el Departamento de Marketing y Comunicación y voy a ser la moderadora del webinar. Os cuento brevemente en qué va a consistir. No vamos a durar más de 50 minutos máximo. Haré una proyección de un pequeño vídeo para que veáis las instalaciones del Instituto PACS de calle Espinosa número 5, ya que presencialmente pues, no podemos hacer estas jornadas. También veréis un poquito unas cuantas actividades de lo que se hace en PACS, pero bueno, se hace muchísimo más. Yo os invito a que visitéis nuestro canal de YouTube, que ahí veréis muchísimas más cosas de las que os vamos a contar aquí. Veis que tenéis los micros cerrados, pero en el momento que Amparo y Rosana terminen de hablar, conectaremos los micros para que sin ningún problema y sin ninguna vergüenza pues podáis hablar o interactuar con las profesoras con las dudas que os surjan. También tenéis en el panel el apartado de preguntas, que si os da vergüenza hablar, pues podéis escribirlas y las profesoras os irán contestando, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más dilación, vamos a poner el vídeo. Bien, bueno, insisto, este es un pequeño vídeo presentación, pero tenemos muchísimas más cosas que ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, doy la bienvenida a las personas que se acaban de incorporar. Deciros que esta grabación se quedará en nuestro canal de YouTube. En caso de que os hayáis perdido algo, pues podéis volver a verla. Vamos a dar paso ahora a Amparo, que va a hacer la presentación. Ya tienes el mando, Amparo, y nos puedes hacer... Vale. Bueno, buenos días a todos y todas. Y a ver si hoy me sale bien. Perfecto. ¿Así lo veis? Sí. Vale. Bueno, pues yo os voy a presentar el ciclo. Supongo que muchos de vosotros, pues antes de llegar aquí a la sesión, sí que habréis buscado un poco qué es un técnico en atención a personas en situación de dependencia. Vale, las funciones, lo que va a consistir un técnico en atención sería atender a las personas en situación de dependencia. Hablamos de una población a la que atender que abarcaría desde niños pequeños hasta adultos y personas mayores. Entonces, cualquier persona que tiene una dificultad en su desarrollo o que tiene una diversidad funcional o el mismo proceso de hacerse mayor, pues supone unas dificultades en las que el técnico va a acompañar y apoyar a estas personas.
dándoles calidad de vida. Lo importante es acompañarlas y proporcionarles una ayuda que mejore su calidad de vida. Vamos a ir viendo las actividades, lo que vamos a aprender en el grado y qué actividades después supone vuestra labor profesional. Entonces, en primer lugar, se realizan tareas de higiene personal y vestido. Hay personas en situación de dependencia que tienen dificultades motoras, por lo que llevar a cabo el vestido, el aseo personal, supone una dificultad. El técnico les apoya y les ayuda para realizar estas tareas lo más autónomo posible y cuando no puede realizarlas, pues las va a llevar a cabo el técnico. Pero se supone de darles la mayor autonomía y respetando su intimidad. Otro aspecto en el que nos vamos a centrar sería en las dietas, en la alimentación. Muchas personas, tanto sea por dificultad motora como también cognitiva, pueden tener dificultades a la hora de planificar los menús, a nivel motor, por ejemplo, administrarse, llevar el cubierto a la boca para poder alimentarse o incluso tener dificultades a la hora de tragar en la deglución. Entonces, nosotros le vamos a apoyar en la planificación de sus menús y en el proceso de alimentación. También, por otra parte, personas que vivan solas en el domicilio, les vamos a ayudar en actividades de mantenimiento y limpieza del hogar, para que tareas que no pueda realizar solo les podemos apoyar y en otras, a lo mejor, si no puede, las llevaremos a cabo nosotros. Pero tenemos que proporcionarles y ayudarles a tener un entorno seguro y limpio. Sobre todo seguro por lo que hablamos de las dificultades físicas. Daros cuenta que si tiene problemas motores, pues a lo mejor tenemos que evitar obstáculos o incluso alfombras que no puedan tropezar y tener alguna caída. En estas personas que tienen dificultades motoras, vamos a ayudarlas a mantener su estado físico. Por ejemplo, si es un niño que puede caminar y que tiene dificultades a nivel de destrezas motoras, quizá podemos pues, acompañarles y enseñarles estrategias para llevar a cabo un deporte adaptado. Si son personas que van en silla de ruedas y que su movilidad es muy reducida, podemos realizar movilizaciones para mantener el estado óptimo de la musculatura. Entonces, en ese aspecto, también nosotros, para mantener su estado físico, les vamos a ayudar. Llevando un poquito el mismo hilo, también las personas que están encamadas, les podemos llevar a cabo las movilizaciones pertinentes para que no se produzcan úlceras por presión. Entonces, se tienen que aprender maniobras y estrategias posturales y luego también a movilizarlos, por ejemplo, a hacerles transferencias pues, de la silla a la cama, de la cama a la silla de ruedas, de una manera segura, tanto para el usuario como para nosotros, porque en estos traslados a veces, si se hacen de una manera pues sin llevar una técnica, sí que nos podemos hacer daño a nosotros y le podemos hacer daño al usuario. También vamos a aprender primeros auxilios para si tanto estamos en un domicilio como en un colegio o una residencia, si ocurre alguna emergencia, poder aplicar las técnicas de primeros auxilios mientras vienen las emergencias. Pero saber primeros auxilios va a venir bien por si hay alguna situación de urgencia. Vale, muchos de las personas en situación de dependencia van a necesitar apoyo para comunicarse, para poder expresar sus sentimientos y pensamientos y para poder relacionarse de una manera pues, óptima. También les podemos apoyar, bueno, en este sentido les apoyaremos a comunicarse con nosotros y luego también con su entorno próximo. Además de ayudarle en la comunicación, su entorno tiene que conocer cómo se comunica. También daros cuenta de la tecnología de información y comunicación. Hoy en día, con el tema del coronavirus, lo importante que es para todos las videollamadas y poder acceder a la tecnología. Entonces, en todos estos procesos también les vamos a apoyar.
Igual de importante, como decimos, son las relaciones sociales. Entonces, vamos a apoyarles para que puedan establecer relaciones sociales, para que mantengan las que tienen y puedan acceder a pues, entornos sociales y crear redes sociales, porque muchas veces personas con dependencia cuesta un poco. Si imaginad que tienen un sistema de comunicación y el entorno no lo conoce, pues quizá también es difícil incluso para el interlocutor. Entonces, apoyar en este sentido es importante para que el entorno conozca el sistema de apoyo y para que pues, ellos también pierdan también ese miedo hacia la comunicación con personas que conocen menos. Muchas de las personas en situación de dependencia tienen un plan individual de actividades de vida independiente. Entonces, este consta de un registro de objetivos y actividades que tienen que llevar a cabo y que si nosotros somos su técnico y hacemos la labor de asistencia personal, tenemos que realizar y apoyarles en estas actividades. Los módulos que vamos a cursar durante estos 2 años, pues aquí los tenéis, que más o menos es todo lo que os he estado explicando. Este sería el primer curso y este durante el segundo. Y luego aquí tenéis los puestos de trabajo a los que podéis acceder con este grado. Realmente, como veis, podéis acceder a ser cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia, gobernante, auxiliar responsable de planta, asistente personal, teleoperadora de teleasistencia. Normalmente sí que se pueden acceder a trabajos tanto en centros educativos de necesidades educativas especiales, centros ocupacionales, residencia y también asistencia a domicilio. Como os digo, hay muchas personas en situación de dependencia que para mantener su autonomía en el domicilio necesitan una asistencia durante unas horas pues de vosotros, de los técnicos. Y con esto yo ya acabo y doy paso a Rosana, que os va a explicar la formación en centros de trabajo. Rosana. Ya, ¿ahora me oís? Sí. Claro, sí. Vale, fenomenal. Buenos días a todos. Bueno, os tuteo, ¿vale? Bueno, os voy a contar un poco qué son las cosas prácticas que hacemos, porque al final, como lo que hemos elegido es trabajar para personas, entonces lo mejor que podemos hacer es, mientras estudiamos, estar en contacto con personas, ¿vale? Lo primero que os voy a explicar es la formación en centros de trabajo, lo que son las prácticas que realizamos, ¿vale? Siguiente. Que tenemos, que son unas 380 horas, ¿vale? Lo que establece el Boletín Oficial del Estado, del ciclo, y las realizamos en segundo. Normalmente se realizan a partir de marzo a junio, os ponemos en contacto con empresas y os mandamos a hacer las prácticas allí. Siempre intentamos que estéis lo más cómodos posibles y o que estéis con el colectivo que a vosotros os guste trabajar, sean niños, adultos, personas con diversidad funcional, con diferentes capacidades, lo que queráis, o personas de tercera edad y que esté cerca de vuestro domicilio, que más o menos lo tengáis accesible para que no os tengáis que trasladar muchísimo tiempo ni nada de eso. Entonces, facilitároslo en todas las formas posibles. Siguiente. ¿Dónde podéis realizar las prácticas? Bueno, pues un poco Amparo os lo ha estado contando. Podéis hacerlo en residencias de la tercera edad, por supuesto, en centros ocupacionales de todas las edades, centros de educación especial también y también, por ejemplo, en servicios de ayuda a domicilio que puedan tener diferentes ayuntamientos o gestión privada también. Siguiente. Vamos con otra cosa que es la formación profesional dual. Como su nombre indica, dual es que está en 2 sitios. Estaréis en el centro y estaréis en la empresa. Pasa. Siguiente. Se entiende como conjunto de acciones que tienen como finalidad proporcionar al alumno, lógicamente, una cualificación profesional muchísimo mejor, porque lo que hacemos es ampliar las horas de prácticas. En vez de estar 380, duplicaríamos las horas y lo compaginaríamos con lo que es las clases. Entonces, lo que aprendes durante las clases lo pones en práctica en el centro en otro horario, por supuesto, y siempre acoplándolo de manera que podáis asistir a los 2 sitios sin que os cause una dificultad.
¿vale? Porque al final lo que queremos conseguir es que tengáis la mayor experiencia posible y estéis en contacto con usuarios el mayor tiempo posible. Siguiente. Vale, y otra de las cosas que para mí creo que es lo más bonito que estudiamos en el ciclo y los proyectos más bonitos que llevamos a cabo son los aprendizajes por servicio, que es algo que lo que hacemos es que, aparte de que nosotros pertenecemos a servicios a la comunidad, ¿vale? Lo que queremos aportar es que todo lo que nuestros alumnos aprendan aporten un servicio a la comunidad. Siguiente. El aprendizaje es una propuesta educativa que combina el aprendizaje con un servicio a la comunidad, como os estaba diciendo. Entonces, lo que hacemos es que enseñamos cosas teóricas y lo que hacemos es que elegimos diferentes colectivos y diferentes entidades con las que trabajamos desde hace varios años. Tenemos proyectos hechos con ellos en los que nuestros alumnos se trasladan a los centros o los usuarios de los centros se trasladan al nuestro para realizar actividades y que podamos darles un servicio a esa comunidad. ¿Vale? Siguiente. Bueno, aquí os enseño uno de nuestros grandes proyectos. Trabajamos con más entidades, pero este es uno de los que llevamos mucho tiempo haciendo y además diferentes ciclos del instituto trabajan, que es con la entidad de Asindown, que trabajamos con el CAI, que es el Centro de Apoyo a la Inclusión, que los usuarios que están en el CAI son usuarios que tienen diversas capacidades, pero suelen tener unas edades un poco más mayores y tienen problemas para la inclusión social. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer actividades con ellos para motivarlos y para intentar que se enriquezcan más, aunque luego al final también nosotros también acabamos aprendiendo muchísimo de ellos. Lo que vamos a hacer va a ser poneros un pequeño vídeo para que veáis un poco qué es lo que hacemos y cómo se hace el proyecto. No os lo vamos a poner entero, dura unos 5 minutos, pero luego lo tenéis en YouTube, que lo podéis ver tranquilamente y lo podéis analizar para ver exactamente, aparte de este vídeo, hay más explicativos sobre las APS que hacemos en el centro. ¿Vale? Entonces, Maite, cuando quieras. Sí, bueno. Ahora ya cojo el mando yo, ¿eh? Vale. Vamos a ver.
Bueno, pues si quieres, Maite, lo dejamos aquí y abrimos el turno de preguntas. Vale, perfecto. Muy bien. Pues si os parece, Amparo y Rosana, ¿queréis comentar algo antes de Mira, yo que lo que hablamos? se me ha olvidado solo decir es que, bueno, con el grado medio de atención, de técnico de atención a las personas en situación de dependencia, después se podría acceder al grado superior de infantil y de integración social. Eso se me había olvidado comentarlo, Vale. como paso posterior. Ujú. Muy bien. Dicho esto, Vale, yo pues ya. entonces, Sí, nada, que nos pregunten, que es lo mejor. vale, pues voy a abrir los micros a todos los asistentes y de manera ordenada, si alguien quiere hablar, simplemente levanta la mano y le damos paso. Deben de autorizar también a sus audios. Vale, María Campos ha abierto el micrófono. Imagino que María tiene Sí, alguna pregunta. ¿Sí? buenos días. Es una Hola. consulta, ya no tanto del ciclo, que lo tenemos clarísimo, además ya os conocíamos por referencias. Con respecto a la situación en la cual estamos ahora, ¿cómo procedemos con lo que sería la solicitud de la inscripción? Eso lo puedes hacer todo online, que se va todo, o sea, se va todo a realizar y de hecho te puedes poner en contacto con Amparo Zuriaga, que ahora Maite te va a poner abajo el correo electrónico y todo, ¿vale? Y Amparo Sí, te dice ya cómo lo tienes que hacer todo, porque no hace falta que te traslades, por supuesto, lo puedes hacer todo vía telemático o telefónico. vale, Sí. perfecto. Sí, tengo el correo de Amparo. Ahí La Sí, mismo pues cuestión lo está en que ya le pregunté sobre unas dudas y bueno, independientemente de la documentación que obviamente María tendrá que obtener del cole, sobre todo sí, era para hacer esa especie de preinscripción, ¿no? Es decir, yo me exacto. imagino que ya con mi correo pues ya ella lo tiene en Sí, cuenta ella y te da toda la información y te lo dice todo y te lo facilita dada la situación. vale, muchas gracias. De nada a ti. Bueno, de momento no sabemos cuándo se podrá abrir el centro para atención telefónica. No obstante, en el momento que se pueda abrir, avisaremos también por redes sociales, por si quieren hacer alguna consulta ya telefónica, para que lo sepan. Bien, Hernán, mira, ha abierto el micrófono, imagino que quiere preguntar algo. Sí, cerca de donde yo estoy Sí, hay una residencia, bueno, también cerca que es Savia, no sé si sabéis cuál es. sí, conozco la red de Savia. Si yo, por ejemplo, cuando termine el grado medio, ¿podría hacer las prácticas allí? ¿Se podrían hacer prácticas allí? Incluso perdona, Rosana, Sí, claro, lo tú digo te llevas las prácticas tú. porque es que justo este año con Savia hemos hecho ya concierto, entonces no habría ningún problema, porque hay ya concierto y si no lo podríamos crear igualmente, pero que bueno, que puede ser incluso más ágil, que ya hay contacto con esa empresa. Genial, eso es bueno saberlo. Bueno, esa era mi pregunta. Vale, ¿De qué genial, pues zona muchas eres? gracias. ¿Eh? ¿De qué zona eres? Es que soy de un pueblo de Picaña, un pueblo que está a las afueras. Vale, sí, lo conozco, vale. Genial. Bien, ¿más preguntas? ¿Alguien levanta la mano? María vuelve a abrir el micrófono. ¿Tiene alguna duda? Sí, Bueno, bueno, más dudas. aprovechando, es que nos ha venido a la memoria, aprovechando la pregunta del compañero, porque nosotros vivimos en Valterna. ¿Seguimos en concierto con Vallesol? Sí, Sí, sí. claro. De hecho, tenemos Fenomenal. conciertos con ellos hace muchos años. O sea que por Pues eso, nos viene de precisamente lujo. Vallesol nos conoce de sobra. Vale, gracias. De nada. Bien, ¿alguien más? Por aquí tenemos María del Amor. ¿No tienes ninguna pregunta que hacer? He visto que tenías problemas al principio para conectarte. Bueno, pues no os preocupéis porque esta sesión se va a quedar grabada y luego a partir de la semana que viene intentaré ir subiéndolas a YouTube, con lo cual si os queda alguna duda o cualquier pregunta podéis volver a visionarla, ¿eh?
Y además tenéis ahí, insisto, el correo electrónico de Amparo Zuriaga, que muy amablemente y rápidamente os contestará a vuestras dudas, o os pondrá en contacto con Rosana y Amparo si queréis, con los correos de ellas por si queréis solucionar cualquier otra cosa. En fin, que podéis estar en contacto con nosotros, aunque el centro esté todavía cerrado y no tengamos atención telefónica. Vía correo electrónico estamos contestando todas las dudas. Y, por supuesto, vía correo electrónico nuestra compañera Amparo está matriculando sin tener que nadie desplazarse al centro, con lo cual no hay ningún problema. Bien, ¿alguna otra duda? Veo que preguntas tampoco hay, con lo cual si los asistentes no me levantan la mano, que no tienen ninguna duda, ni abren los micros, pues Rosana, Amparo, si os parece podemos dar por concluida esta sesión. Vale. Si todo el mundo lo tiene todo claro, sin problemas. Y si no, lo dicho, que podéis contactar con nosotras a través de Amparo y cualquier duda que necesitéis del ciclo. Muy bien. Genial. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Y nada, que vaya muy bien. Cuidaros todos. Chao. Nos vemos. Chao, Adiós. hasta luego. Adiós.